El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, inició la fase de entrega de las cajas convertidoras para la transición a la televisión terrestre digital. Un personal debidamente identificado estará visitando los hogares preseleccionados, solicitando un documento de identidad o cédula para completar el proceso. La televisión terrestre digital está más cerca. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Gobierno de la República Dominicana. Bienvenidos a Didáctica Online, este programa que te acompaña cada semana con contenido de calidad para crecer y aprender. Soy Margarita Heinzen y hoy está una amiga, colega, terapeuta, psicóloga, especialista en terapia de aprendizaje, que tiene una cuenta maravillosa que muchos ya siguen y si no la sigues, pues empieza a seguirla, que se llama Aprendiendo_RD. Y desde ahí, pues mi querida Leslie Amel, bienvenida. Gracias, feliz de estar en este programa, de verdad que consumo y que me encanta. Y desde su cuenta, Leslie comparte contenido de muchísima calidad, de muchísimo nivel. Y señores, lo bueno hay que compartirlo y hay que luchar contra todo lo que vende que no necesariamente aporta. Y Leslie está aportando desde hace unos añitos ya. Sí, ya Aprendiendo RD tiene sus 3 años, 4. Con más de 10,000 seguidores, ¿verdad? 17,000. ¡17! Señor, y eso no es fácil, ¿eh? Eso hay que celebrar. Sin comprar y sin... Muy bien, de manera orgánica. De manera orgánica. Ya yo me he aprendido mis palabritas. Así mismo. Bueno, Leslie, yo estoy feliz de que estés aquí porque sobre todo un tema que ya abordamos en Didáctica Radio, bueno, cuando estábamos en Didáctica Radio en la 95.7, pero está ese programa grabado en nuestro Spotify, en nuestro canal de Spotify. Ese podcast con Gira Vargas, quien es psicóloga, especialista, se certificó en el manejo de bullying y que incluso participó, o sea, fue corresponsable de yo creo que uno de los únicos estudios que tenemos en el país. Uno de los más importantes. De los estudios más importantes que tenemos en el país sobre la prevalencia de bullying en las escuelas, en el sector público, con apoyo del IDICE. Y ese programa está ahí, así que búscalo. Porque la idea es que manejemos los temas, conozcamos mejor porque el conocimiento nos permite actuar de una manera, bueno, primero más informada, pero de una manera también más clara. A veces reaccionamos o respondemos sin un conocimiento profundo de las cosas o simplemente porque imagínate, lo hicieron así o eso no es nada o ignoramos o somos indiferentes. Señores, la indiferencia me preocupa muchísimo a mí ante tantas situaciones que se nos presentan ahí en la cara. Entonces, estos programas sirven para realmente dar a conocer, pero hay muchísima más información porque el tiempo es limitado. Así que sigamos profundizando. El tema de hoy es nada más y nada menos que el del bullying. Y Leslie ha sido la cara de esta promoción, de esta campaña que ha lanzado Jumbo. Señores, Jumbo no nos está patrocinando, ni mucho menos, pero la verdad que lo bueno hay que reconocerlo. Y una empresa como Jumbo que está diciendo, tengo responsabilidad, o sea, con una campaña como esta en el inicio de un año escolar, es diciendo, vamos a apostar a la empatía. Y la campaña es el peso del bullying. Y han lanzado videos, hasta mochilas vi, o sea, toda una iniciativa bellísima, señores. Y ojalá todas las empresas, de alguna manera u otra, se unan a iniciativas, a proyectos que aportan un granito de arena a fortalecer lo que es nuestra sociedad. Gracias, Leslie, porque hoy vamos a hablar del bullying, este tema que sé que también a ti te apasiona, claro. Trabajas en el ámbito escolar, también tienes tu terapia a nivel personal, individual, pero estás en el contexto porque el bullying es un término que se utiliza en el ámbito escolar, no en el ámbito empresarial ni familiar. Cuando hablamos de bullying es en este ámbito, es entre pares, entre compañeros. Y tú ves de todo. Así y te es. llega de todo. Así es. Entonces quiero partir de ahí, de primero aclarar a nuestro público que cada vez es mayor, gracias a nuestra comunidad que crece en Didáctica Online, qué es y qué no es bullying. Bueno, para ser considerado bullying tienen que darse varias condiciones. Lo primero es que haya intencionalidad
de causar daño. Si tú hiciste algo sin querer, vamos a decir así, sin intención de ofender o de lastimar, pues no lo podemos considerar bullying. Lo segundo es que tiene que ser sistemático, constante. No es algo de un día, que pasó un día, un problema entre compañeros, sino algo que se da con una frecuencia. Hay una persona que es la víctima y una que es el agresor. O sea, son identificables. Y para eso tiene que haber como un desbalance en el poder. Alguien que ejerce poder sobre otro. Si es una lucha, vamos a decir, entre iguales, no es considerado bullying. Siempre hay alguien que es como más frágil, más débil, y una persona que ejerce poder sobre esa otra persona y causa daños emocionales, físicos, en la salud de la víctima. O sea, todas esas características hacen que sea considerado bullying. ¿Qué no es bullying? Un relajo de un día, algo que yo te dije y tú me respondiste, un pleito que se da entre iguales, que no hay una lucha de poder, que no hay una víctima y un agresor, sino que tuvimos un problema y tal vez nos peleamos, o yo te dije una cosa y tú me la dijiste, o una situación que pasó un día. Eso no es considerado bullying. Entonces es muy importante que lo definamos, porque a veces los papás, sobre todo, se usa el término de una manera muy trivial y se normaliza, y eso hace daño a cuando realmente ocurre. Entonces pasa un día que le dijeron algo al niño, hubo un problema, no ya le están haciendo bullying. No. Se han trivializado y normalizado mucho el término, pero el bullying tiene unas características muy claras y la constancia es algo que es fundamental para ser considerado bullying. Y cuando hablamos de bullying, o sea, hay un contexto, hay una situación, me gustaría que veamos como el lado de la familia. Tú hablabas del agresor, el que es agredido, o sea, el que acosa, el que es acosado. Hay otros que participan también. Hay otros actores importantes. Pero está la familia, está la escuela, está el contexto en general. Y me gustaría como dar una mirada, ¿verdad? A todos esos, porque los principales son el que acosa o los que acosan. Sí. Y el acosado o los acosados. Y otros actores que en otros años atrás se ignoraba son los observadores, que ahora se ha dado mucha importancia a este grupo, que antes solamente nos enfocábamos en el agresor y el agredido, pero ahora nos damos cuenta que la población que mantiene la situación de maltrato son los observadores, porque los observadores son los que están ahí viendo que algo está mal y no lo denuncian, lo que aplauden a ese que se está burlando, lo que reenvían la foto, el meme, el chiste. Ay, Dios mío. Entonces, sí. Celebrando. Todo lo que celebran y apoyan y siguen ese líder negativo, pues entonces son parte del problema y pueden ser parte de la solución. No, y uno hasta se pregunta, ¿qué está pasando? Que tú tienes la capacidad de ver que maltratan a otro y tú lo promueves, lo celebras, o sea, no te indignas, o sea, ¿qué está pasando? Sí, yo te voy a explicar No, de verdad, o sea, sí. yo soy una que yo digo, pero yo tuve una ¿cómo podemos normalizar? Sí, yo tuve una experiencia con un estudiante que su comentario en una charla que estábamos haciendo de bullying, su comentario fue como la explicación. Generalmente ese agresor tiene un liderazgo, tiene una fuerza, tiene un arrastre. ¿Y qué pasa? Los observadores dicen, yo tengo dos, en su mente dicen, yo tengo dos opciones. O me uno a la víctima, pero eso me pone en riesgo de convertirme en víctima también. O me uno al agresor y eso me evita el riesgo de ser agredido o bulleado. Claro. Entonces él dijo así claramente, me voy con el que tiene la fuerza. Es que si yo no me junto con lo que relajan y lo que hacen bullying, entonces me van a hacer bullying a mí. Y es un razonamiento que tiene sentido. Yo me uno al fuerte, porque si me uno al débil, entonces también a mí me van a maltratar. Por eso hay miedo. Hay miedo. Por eso es la importancia de hacer conciencia con esos observadores y generar un ambiente en las escuelas de confianza a la denuncia, de que haya una persona, un orientador, un psicólogo, un coach, donde ellos se sientan que pueden ir a denunciar de manera anónima,
que se protege su confidencialidad, que hay tolerancia cero al maltrato. Gracias. Tolerancia cero. Cero tolerancia al maltrato, por favor. En cualquiera de sus Eso tiene manifestaciones. Que ser el lema en todo ambiente educativo, escolar. Y tiene que ser un lema que vaya desde lo más alto, desde el director hasta el que abre la puerta. Sí. O sea, tiene que ser una cultura de paz y de empatía. Más que un programa de un año, más que una materia. Tiene que ser algo que esté, vamos a decir, en la esencia de la institución. Y eso no es fácil porque estamos en una cultura y en una sociedad donde lo hemos dicho en muchos programas y están las evidencias ahí, están los datos incluso de cómo disciplinamos, cómo la violencia está normalizada. Entonces no es fácil porque incluso Gira en el estudio mencionaba que salió eso, o sea, un 34%, o sea, 1 de cada 3 aproximadamente, sí ha experimentado bullying. Sin embargo, cuando le preguntaban cómo es el ambiente, no bien, o sea, normal. Como que eso es parte de, o sea, el abuso es parte de, y todo está bien. No, no todo está bien. O sea, tenemos que un poco como... Sí, se ha normalizado las agresiones, el maltrato, tratar al otro de una manera denigrante, los sobrenombres. En nuestra cultura es muy común ponerle sobrenombre a otro. Y que eso se ve como normal. O sea, hemos normalizado mucho el irrespeto. Incluso somos una cultura muy cercana físicamente. Y eso hasta hay uno de los tipos de bullying que es la invasión al espacio personal. No es solamente que yo te dé un golpe o te agreda físicamente. Si yo te hablo muy de cerca, de una manera intimidante, si te estoy sobrepasando. Exacto, ese como espacio personal, si hay una hembra y un varón y tú te sientes como que tú estás faltándome al respeto, todo eso es algo que hay que hablarlo y hay que trabajarlo porque pensamos que solo es bullying si hay una evidencia, si hay un golpe, si hay algo que tú puedes que es tangible, pero hay muchas agresiones que quedan como sutiles. Pero se van acumulando y van causando mucho daño. Claro que sí. Claro que sí. Y precisamente, bueno, antes de entrar en los tipos que publicaste, búsquenlo en Aprendiendo RD, publicaste esos tipos de bullying que es muy importante como diferenciar. Antes de entrar ahí, ¿cuáles son las consecuencias, las posibles consecuencias del bullying? Yo tengo casos cercanos, señores, y de hecho, Gira mencionaba que Olius comenzó su investigación a raíz de los suicidios. Y sé que hay todo o sea, y tuvimos un programa, búscalo, la semana pasada, excelente, sobre la prevención del suicidio, que es una preocupación de salud, o sea, de la Asociación Mundial de la Salud, o sea, de realmente nosotros estamos preocupados con el suicidio. Y cómo la edad de suicidio va bajando, es preocupante, es preocupante, algo que no se hablaba, el suicidio infantil. Oh, wow. La verdad que es preocupante. Entonces, empezó la preocupación por ahí para investigar qué estaba pasando, cuáles eran las dinámicas. Obviamente esa no es la única, vamos a decir, consecuencia, pero yo conozco muchos casos, pero estoy pensando en uno, en el que realmente, porque lamentablemente no siempre se aborda de manera adecuada, la escuela no reaccionó, o sea, no respondió a tiempo, los padres quizás un poco tarde, porque como tú dices, no se ve un golpe, pero se va acumulando. A lo mejor el joven no lo abra, o la joven o el niño, o sea, no. Y señores, ahí se llegó a un punto donde gracias a Dios no llegó en este caso a quitarse la vida. Pero te estoy hablando de un caso de unos niveles, o sea, cómo eso afectó su vida. Conozco otro caso en el que el joven se terminó aislando de una manera que hoy en día es un adulto aislado. Claro, tiene unas consecuencias hasta la adultez que uno no se imagina. O sea, que uno no se imagina los efectos, los traumas. Entonces, como que no minimicemos, como eso no es nada. No. Total, en la época mía, yo oigo, por ejemplo, y es verdad que se veía de todo, esos muchachos. Pero la herida queda, porque justamente en el fin de semana yo hablaba con alguien
sobre la campaña y era de este colegio de varones, típicamente. Sí. Sabemos, ¿verdad? El perfil. No, que eso, lo que pasa ahora no es nada. Tú no sabes lo que no hacían y lo que pasaba y tal cosa. Y que ojalá no te tocara tu cumpleaños estando en época de clase porque era la cocotera y te caían todo el mundo arriba. Y una cosa, y yo decía, pero la herida está. Porque él lo estaba contando con la herida, sí. con el dolor que eso, el trauma que eso le dejó. O sea que el discurso de eso a mí no me afectó, no es real. Porque el que lo cuenta así es porque está afectado. Te marcó. Y te marcó. Y yo entonces con ese discurso lo vamos a decir, lo destruyo con la pregunta. El día del cumpleaños de tu hija, ¿tú quieres que le hagan la cocotera? Entonces, no está bien. No. Que pasara no significa que está bien. Que estuviera normalizado no significa que está bien y que lo vamos a perpetuar. Me encantó, excelente. Y que lo tenemos que repetir. Claro, como tú decías, no, yo a mí me pasó y yo estoy bien, pero ¿tú quieres que tu hijo lo viva? No, pues entonces hay que hacer algo. Claro. No, y yo creo que también los que están fuera de, bueno, eso no es a mi hija, no es a mi hijo. No, pero, o sea, es un problema que está en tu entorno. Claro. Y en el cual debemos, de alguna forma, dar la voz de alerta. Claro. Y mandar el mensaje claro. Yo siempre le digo a los padres, a nuestros hijos, de tolerancia cero. O sea, no. Y en casa, tú que hablabas de cómo trabajarlo en casa a veces dejamos sutilmente pasar tipos de bullying, de maltrato, o tenemos modelos de relacional y de comunicación que son maltratantes, del papá a la mamá, de la mamá al papá. Mira, eta. Esas son cosas tuyas. Y las palabras tienen tanto poder. Las palabras hirientes, no sirve para nada, tú todo lo haces mal. Familia donde hay mucho sarcasmo y mucho humor negro, de que te sacó el abuelo, mira que todo se le olvida. Y o sea, esas constantes como, porque no es la cosa que pasa un día, es lo que pasa todos los días y todos los días. Entonces, ese niño que recibe todas esas agresiones, ¿con qué su tanque se está? O sea, lo que tenemos que pensar es como un tanque que se va llenando. Claro. O sea, si tú lo vas llenando de cosas negativas, solo ve las cosas que hace mal, destacándole sus defectos. Entonces, ese niño va a llegar con un tanque de rabia, de ira. ¿Y qué es lo que va a hacer al colegio? Descargar eso que ha recibido. O un hermano que maltrata a otro, sobrenombre. El gordito, el gordito, el que come, escóndanle la comida. O sea, todas esas cosas que empiezan en casa, el niño lo lleva al colegio luego. Y ahí toca sanar los hogares, sanar las escuelas, sanar las heridas, sanarnos, sanar los padres. Ahí toca mucho un proceso, ¿verdad? De hacernos conscientes, porque si no soy consciente y simplemente repito, pero cuando hago, espérate, esto no está bien. O sea, no. Y tener mucha conciencia de que nuestros hijos no son perfectos, porque a veces estamos como muy atentos a que nuestro hijo no sea la víctima. Pero yo prefiero, hay un dicho muy famoso, mejor que sea el que dé y no el que le den. Uh-huh. Pero nosotros también tenemos que tener ojo abierto a que nuestros hijos pueden estar, y eso no dice que sean unos niños malos, que sean unos delincuentes, pero son seres humanos en proceso de desarrollo, que pueden estar haciendo cosas equivocadas. Entonces hay que tener ojo abierto, oído abierto, ver la dinámica en que tratan a los amigos, cómo hablan por teléfono, qué frases se dicen, estar muy pendientes, estar presentes. Y si vemos que están diciendo cosas, hay que estar alerta. Por ejemplo, yo un día escuché... Pero alerta con esa mirada. Claro. Espérate, no. Claro. O sea, no que hay mi pobre niño que no lo maltraten, sino mi hijo que no maltrate a otro también. No, y hasta Leslie, porque sé que uno de los tipos que vamos a verlos ahora de bullying, quiero primero abordar las consecuencias, porque hablo del suicidio, pero igual hay muchísimas otras consecuencias. Pero, por ejemplo, mi hijo se van a un trip ya en secundaria, ya casi graduándose, ¿no? Un paseo. Y mi hijo me dice a mí, mami, armaron que cada quien se quedaba en una casa y en la guagua regresó uno solo. Y mi hijo se quedó como dolido, pero nadie pensó a ese nadie lo invitó para
y regresó solo en ese autobús. Y esas son cosas que se trabajan y se hablan en casa. Y eso, no, y lo hablamos. Y mi hijo me comenta eso. Yo digo, o sea, a mí me dio dolor por ponerme en el lugar de ese joven que volvió solo. O sea, y que ningún otro compañero, o sea, dijo, espérate. O sea, igual conozco otro caso así en secundaria también, que estaban como diciendo un reconocimiento a cada uno de los compañeros. Y a uno de los compañeros el reconocimiento fue horrible. Y todos diciéndolo y ese muchacho realmente, o sea, viviendo, porque lo expresó, o sea, un dolor y todos como riéndose de decirle, de ponerlo en esa categoría a ese muchacho. O sea, entonces como que tú dices, wow, o sea, como que desde la casa tenemos que un poco ser como esa voz. Claro. Que nuestro hijo también necesita como, espérate. Sí, y esa voz de empatía. Yo, por ejemplo, a mis hijos siempre le preguntaba y le decía, fíjate el que esté solo en recreo. Fíjate el que no tenga con quién merendar. Ese búscalo, ese inclúyelo, ese invítalo. Imagínate que ese puede ser tú. Y cuando hay, por ejemplo, un cumpleaños, tener mucho cuidado, sabemos que no podemos invitar, pero, por ejemplo, si hay un grupito que ya es más o menos delimitado, no deje a uno solo de ese grupito fuera. No, y yo insistía, ese va porque ese parte del grupo y como a ese lo vas a dejar. Bueno, es que ahora no estamos hablando. No importa, ese va. Claro. Entonces hay cosas que uno tiene que plantarse y por ejemplo. No, y excluir de manera continua a otro es bullying. Claro. O sea, dejar fuera y señores, pertenecer es una necesidad. Todos tenemos la necesidad de pertenecer a un grupo, a una comunidad. La pertenencia es la característica del ser humano. Wow, ser humano, tú que te dejen fuera, tienes que no necesidad de pertenecer en tu casa, en el colegio, en el trabajo, donde sea que tú estés. Si tú te pones a pensar, el bienestar, ¿de dónde va de la mano? De pertenecer. Ay, sí. De pertenecer. ¿Qué niño es que se siente mal? El patito feo, la oveja negra, es el que tiene todos los problemas del mundo. Ay, el que no pertenece a la manada. En el colegio, ¿cuál es el que está mal? El que no pertenece al grupo, el que no lo incluyen en nada. Y es fuerte. Es muy fuerte. Eso es fuerte. Y yo creo que tenemos que de verdad confrontar de una manera más sana. Volvamos a las consecuencias. Yo mencionaba el suicidio. Vean ese programa maravilloso. O sea, de verdad nos abre una mirada interesante a todo el tema de prevención del suicidio. Pero ¿qué otras consecuencias puede tener el bullying? O los tipos de bullying, ¿verdad? Porque como tú decías, no es solamente que te dieron un golpe constantemente o que te abimban, como dicen, ¿verdad? Sí, no hay que irse a los extremos. A nivel físico puede haber consecuencias de trastorno de sueño, trastorno de alimentación, niños que empiezan a comer mucho por ansiedad o dejan de comer. Ay, sí. Niños que desarrollan un nivel de ansiedad, por ejemplo, que no quieren ir al colegio en la mañana, que empiezan a somatizar, que tengo náusea, que me duele la barriga, hasta vomitan, de la ansiedad que les genera ir al colegio. La noche antes no pueden dormir. Y eso va de la mano a situaciones escolares. Entonces ese niño le empieza a ir mal en el colegio, bajo rendimiento académico, empiezan a bajar las notas. Entonces todo está como relacionado, y a nivel psicológico, síntomas de ansiedad, de depresión, de aislamiento. Son consecuencias que se ven en la mayoría de los casos. Y o sea, ¿cuáles son esas alertas? ¿Cómo? Porque puede haber alguien que denuncia, como puede haber, o sea, claro, que no se denuncie. Los cambios son una señal de alerta importante. Los cambios en la conducta, por ejemplo, un niño que hablaba mucho y ahora no habla. Un niño que le encantaba ir al colegio ahora dice que no quiere ir, que no quiere salir de la casa, que tú lo ves que no habla con nadie, que no juega con nadie, que está como que no tiene amigos. Que cambia patrones de sueño, patrones de higiene, que ahora se deja de bañar, se deja de arreglar, que tú lo ves que está ansioso, comiéndose las uñas o comiendo por ansiedad, que llega con golpes o que llega con cosas, por ejemplo, que me robaron mi estuche, que me escondieron la lonchera. Todo eso son señales de alerta. Y es importante estar. Y eso en el caso de las víctimas. También con el caso de los agresores, niños que tienen un lenguaje muy soez, una forma muy brusca, que tú ves que incluso en el trato con los compañeros son muy toscos, o te dicen, no, yo no voy a invitar a ese. O sea, que tienen patrones de exclusión,
que tú le ves ese liderazgo, pero no necesariamente orientado a la empatía y hacer el bien. Y tú lo ves. Entonces, eso hay que irlo encaminando. Por ejemplo, yo tuve un caso de que estaba en un lugar con unos niños y veo que uno de compañeritos de mi hijo y veo que uno de ellos se refiere a otro que no está de una manera muy despectiva. Fulano, que huele, que se fulano. El niño no estaba. Realmente, yo tenía la opción de dejar eso así, pero esa era una oportunidad maravillosa. La palabra mágica, oportunidad. El educar son momentos de oportunidad. Y yo ahí dije, este es el momento. Oportunidad de aprendizaje. ¿A ti te gustaría que ese niño que está ahora reunido con otros 5 en otro lugar estuviera hablando así de ti? No, pues entonces tú no puedes hablar así en mi presencia. Eso es como el típico, ese es un bolsa. No, porque qué sé yo qué digo yo. Entonces, óyeme, cuidado realmente, con nuestras palabras. Nuestras palabras tienen poder. Pero si el papá lo que hace, ay sí, son unos bolsas. O ignorar, porque hay muchas cosas, bueno, el niño no está pero ahí. A lo mejor hasta lo refuerzan. Claro. Como, ¿entiendes? Pero no, espérate. Entonces ahí tú le creas conciencia. No, las personas tienen dignidad, las personas no podemos hablar así de nadie. Todos son compañeros, hay que respetar y ahí tú educas. Porque Gracias. A veces no enfocamos mucho en que lo importante es que no le hagan bullying. Si él hace, no hay problema. No, nosotros tenemos que ver las dos caras de la moneda y estar alerta. Alerta tanto a que puede ser una víctima y alerta tanto a que puede estar maltratando a otro también. Sí, porque a veces uno dice, no, mi hijo nunca. Nunca, son no sería frases que yo no digo, mi hijo nunca. Señores, son seres humanos en desarrollo. Claro. Si se equivoca uno, que no se equivocarán Pero ellos. yo conozco muchos padres que se vienen a dar cuenta cuando ya explota el lío de quién es quién verdaderamente, o sea, no quién verdaderamente es, porque un evento no te define, pero ¿qué es capaz de hacer tu hijo en momentos determinados? Y se enteran a veces por unas vías que entonces es como que, wow. Sí, y es muy importante. ¿Cómo va a ser que este es hablamos mi hijo, hablamos mucho del amor incondicional. Y eso es muy importante, el amor incondicional, eso no hay que discutirlo. Pero hay algo importante que también que tenemos que tener, es una mirada incondicional, una atención incondicional. O sea, estar presente para saber qué está ocurriendo hay que estar, hay que escuchar, hay que ver, hay que estar. Tú has dicho algo mágico, señores, la oportunidad para educar. Y se presentan tantas situaciones que tú puedes aprovechar para decir, o sea, y tener una postura firme, porque yo digo, señores, papá, mamá, no tengan miedo de tener una postura firme. O sea, no, es que no, ¿qué? ¿Que le hicieron? No, es que, o sea, ese mensaje que tiene que llegar, que tu hijo tiene que decir, espérate, o sea, esto no está bien. Claro. Porque es como muy ligero. Y que una por ejemplo, postura firme. Claro, y que haya unas reglas, por ejemplo, en esta casa, o sea, la palabra en esta casa tiene mucho peso. Pero en esta casa hacemos tal cosa, en esta casa no hacemos tal cosa. Es como una regla de la manada. Entonces, en esta casa no se habla así de nadie. No, en esta casa no se denigra a nadie. Porque a veces hay hogares en que hablamos mucho del respeto y cosas, pero la forma, por ejemplo, que era una de las cosas que yo hablaba en un post en estos días, la forma en que le hablan al servicio, al chofer, hay mucho respeto, pero hay a los iguales. A la hora de la hora no se aplica. Pero el niño está viendo, el niño está viendo que tú le hablas malísimo a la persona que trabaja y que te ayuda en tu casa, pero entonces tú estás hablando de que hay que tratar bien al otro. Entonces, los dobles mensajes, la incoherencia y los dobles mensajes es lo peor. Así es. Entonces, ¿qué otras consecuencias puede tener el bullying? Ya me están haciendo señas. El primer bloque tenemos que hacer la pausa, pero otras consecuencias que pudiera tener el bullying para también los que participan, para la familia, para la escuela. Yo conozco niños que lo han tenido que sacar. Señores, ¿tú sabes lo que es tú tener que sacarlo de su centro educativo, donde tiene años muchas veces? Porque no están pudiendo manejar el tema de la autoestima. Hay una laceración a la autoestima. Qué bueno que tú mencionas inseguridad, porque el niño entiende que no tiene valor, que no es importante, y eso deja una huella que a veces es muy difícil de borrar. O sea, esa herida constante de no ser valorado, de no ser mirado, de ser excluido, deja realmente una huella a nivel psicológico difícil. Y también una consecuencia que puede ocurrir y es que a veces la víctima tanto aguanta
que se convierte en agresor. Y eso es a veces solamente lo vemos. Se vira la tortilla. Cuando tú estudias el historial. Le sale la rabia, Sí, hay casos de niños que tú ves que son agresores. Y cuando tú vas atrás y tú ves el historial, son niños que han sido agredidos. Y entonces, violencia trae violencia. Violencia trae violencia. Nos quedamos con esa frase. Para pasar a nuestra pausa, gracias por estar con nosotros. No se vayan porque seguimos con este tema tan importante y necesario, el bullying, cómo prevenirlo, cómo abordarlo. Venimos con orientaciones para ver cómo una vez se presenta, qué podemos hacer. Así que sigan con nosotros. Pasamos a la pausa. Didáctica Radio. Con Leasing Popular, das un salto inteligente para que tu negocio avance. Adquiere los activos que tu empresa necesita como vehículos, flotillas, maquinarias y paneles solares mientras obtienes mayor ahorro gracias a beneficios fiscales del producto, plazo hasta 7 años para pagar, hasta 100% de financiamiento. Banco Popular, a tu lado siempre. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio. Continuamos con Didáctica Online, agradeciendo como siempre al Banco Popular y a Indotel, que son nuestros patrocinadores. Gracias a ellos que estamos aquí cada semana de manera constante, firme y constante. Hemos sido perseverantes y tú que tienes tu cuenta, Leslie, tú sabes que esto conlleva un esfuerzo, señores. Tener este programa, este podcast por más de 5 años ya. O sea, yo digo, wow. En pandemia hemos mantenido firmes para ofrecer un contenido de calidad. Y que sé que el que lo escucha, porque me han llegado muchos mensajes de padres, de educadores, de directores de centros educativos, de personas en general, estamos llegando y estamos creciendo y qué bueno que de alguna manera podemos educar por estos medios, porque los medios educan también. Así que me siento muy feliz de poder contar con el apoyo y de poder estar aquí cada semana con gente tan valiosa como Leslie, porque la verdad es que hemos tenido personas muy valiosas, con experiencias, con conocimientos que tú dices, wow, la verdad es que a veces lo que sale a la luz es lo negativo, lo que vende, lamentablemente, es la vulgaridad, el chisme muchas veces, pero aquí hay mucha gente haciendo, o sea, muchos profesionales de mucho nivel. Tenemos mucho talento. Yo recientemente fui a ver Grease, por ejemplo, y digo, en el ámbito artístico, wow, cuánto talento, qué belleza. En el ámbito profesional, en todos los ámbitos, tenemos muy buenos profesionales haciendo un gran trabajo. Lo bueno hay que sacarlo, hay que compartirlo. Y volvemos pues a tocar este tema, que la verdad que el nombre de la campaña me gusta, el peso del bullying. Tú hablabas de autoestima, tú hablabas de aislamiento, de la depresión, la ansiedad, o sea, el peso. Y el símbolo que es una mochila, mochila muy pesada. El bullying es una mochila pesada porque la vida escolar tiene sus bemoles, tiene sus cosas positivas, sus cosas negativas, pero cuando tú a la vida escolar que tiene sus retos para cualquier estudiante, ya sea académico, ya sea sociales, tú le agregas esa mochila pesada, componente, que tú tienes que ir a luchar también con esa situación. La verdad que se eligió el símbolo perfecto y la frase perfecta porque es un peso. Es un peso. Así es. Y como tú dices, ir a luchar. O sea, cuando lo que debe ser una experiencia agradable, una experiencia de aprendizaje, como tú dices, tiene sus retos. Y no va a ser el jardín de Tintinola, como me dice mi esposo. Tú vives en el jardín de Tintinola y relajando porque no es el jardín de Tintinola. Vamos a tener situaciones, los conflictos importantes no son malos, como dice el doctor Vizquerra. Y son parte de la vida. Sí. Y el conflicto... Y es un laboratorio social. El niño va a ir a experimentar ahí frustraciones, alegrías, y eso es parte tristezas. Duelos, es un proceso como el de la vida, es como tú llevar la vida a un laboratorio, pero agregar ahí unas situaciones extremas de sufrimiento, la verdad que no es sano. No es sano.
definitivamente. Entonces, tipos de bullying que tú publicaste recientemente, porque hay una gama, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de esos tipos de bullying para luego pasar a prevención, o sea, palabra mágica. Porque estamos viendo como bullying, sus efectos, ya yo creo que queda claro que este tema es importante, que no cualquier cosa es bullying, que tenemos que prestar más atención, que tiene unas implicaciones más de frecuencia, del tipo de relación, de intencionalidad, o sea, conlleva una serie de elementos para llamarse bullying. No quiere decir que actos de violencia o de agresión deban no, eso no es bullying, déjame dejarlo de lado. No. Hay que abordarlos, hay que prestarle atención, pero ¿cuáles son esos tipos de bullying que se pueden presentar? Fíjate, muy conocidos y muy fáciles de identificar por sus características son el bullying verbal, que son todos esos sobrenombres, esa burla, ese maltrato verbal, esos insultos constantes, el gordo, la qué sé yo qué, que están tan enraizados y que y que muchas veces ni siquiera son considerados como maltrato. Pero sí, hieren. Hay veces, hay casos que me dicen, no, pero es que él se ríe cuando le dicen así. Es que aunque se ría, es un mecanismo de defensa. La palabra más dulce para una persona es su nombre. Cuando tú ya le pones otra cosa que no es el nombre, ya ahí hay un maltrato. El físico, obviamente, golpes, empujones, maltratar físicamente, tirarle una cosa, empujarlo, meterle el pie, todo lo que sea daño al físico. Y está el ciberbullying, que es sumamente complejo y dañino, porque como yo le explico a las personas, el bullying antes tenía, vamos a decir, una delimitación. Ocurría en el contexto escolar, ya cuando tú te ibas a tu casa a las 2 de la tarde, tú podías desconectarte de eso, o en las vacaciones, o sea, estaba delimitado. Pero ¿qué pasa? Ahora el bullying no tiene hora ni tiene lugar. Tú puedes estar de vacaciones con tu familia y llegarte una foto tuya relajando, un sticker tuyo o un meme tuyo. Tú puedes estar en tu casa tranquilo y hacer un chiste a una gente en un chat ofendiéndote. O que alguien no te entre en un grupo de WhatsApp o te sacan del grupo de WhatsApp. O sea, ya no hay o sea, la extensión y el impacto con la parte, las redes sociales. No, es horrible. Es horrible. O sea, no le puedo poner otro nombre. No, el que sufre bullying ahora, en esta época, con los temas de WhatsApp, la verdad que es una persecución y una tortura, porque no hay descanso, no hay break. WhatsApp, redes, no hay break. Y todo lo demás. Exacto. Y ese es un bullying que es muy común, el ciberbullying ahora mismo, porque los muchachos están más en lo electrónico que en la vida real. Y se ofenden, se maltratan. No, horrible. Yo he visto cosas que yo digo, pero Dios mío. Y de ahí sale otra, que no necesariamente tiene que ser a modo cibernético, pero es la forma más común, que es la difamación y la divulgación de información personal. Que eso antes como que no se hablaba, pero sí es un tipo de maltrato. Cuando tú riegas un chisme, te inventas algo o algo que sea verdad y tú lo riegas, lo divulgas, una información que yo te doy en confidencia y tú dices, se lo dice a este, una cosa que yo te dije de manera privada. Divulgar información personal, la difamación, coger una foto que alguien te mandó de manera privada y tú mandarla a un chat con 100 personas. Todo eso es algo que se ve en los colegios diariamente. Sí. O sea, es una cosa terrible. Entonces también tenemos la exclusión social, que dirán, bueno, la ausencia de maltrato no es maltrato, pero sí, invisibilizar a alguien, hacer como que no existe, que estamos hablando tú y yo y esa persona está ahí y es invisible. Eso a veces hiere más que tú relajarlo. Yo siempre digo eso, que la indiferencia es más dura. Claro. Yo prefiero que tú pelees, que digas algo. Claro, pero la indiferencia, porque cuando tú relajas a una persona, esa persona existe. Tú eres algo, que merece la pena que yo tome un tiempo en ponerte un sobrenombre. O sea, te pongo atención, aunque sea de manera negativa, para ponerte un sobrenombre. Pero la invisibilización y la exclusión. Y la indiferencia. Y la indiferencia de verte ahí. Yo he tenido casos de estudiantes que están en secundaria en una mesa, 5,
y están 4 hablando de una actividad que van, un cumpleaños, una fiesta, una salida, y la quinta persona no te invitada, y están hablando como si ella no existiera. Ay, sí. Y yo digo, Dios mío, pero, o sea, la empatía, ahí que tú hablas la empatía. Porque no y como esa sensibilidad. No es obligado que tú vas a ser amigo de todo el mundo. En un curso hay 25 personas. No, pero el tacto. Pero el tacto y la educación. Tú no vas a hablar con una persona que no te invitada adelante. Y si era un grupo tradicional. Es como no me importa. Claro, si es un grupo tradicional de 10 amigos y hubo un problema hubo una situación con uno particular, pero no lo dejes de invitar a ese, después las cosas se resolverán. O sea, y esas son cosas que los padres tienen también que ir poniéndose firmes. No, tú tienes que invitar a fulano, tú tienes que dile que él está solo, que no tiene... Y definitivamente, Leslie, perdón que te interrumpa, la cultura que se crea en una escuela, yo que visito muchos centros educativos públicos y privados, y yo siempre pregunto, ¿qué tú respiras aquí? Porque también tú te ajustas al ambiente. Eso es como yo digo que el dominicano que va a España y no tira la basura. O sea, tú te ajustas al sistema, al ambiente. Y de alguna manera hay ambientes que permiten más, que facilitan más, que promueven más. Y ahí viene un tema importante. O sea, realmente podemos prevenir el bullying. O sea, se puede prevenir. Claro. Porque uno dice, Dios mío, se va a acabar esto. O sea, realmente se puede evitar antes de que suceda. Claro, se puede, como todas las situaciones de violencia, no la vamos a erradicar. Exacto. Erradicar del todo, pero sí se puede prevenir y podemos evitar que llegue a determinadas magnitudes cuando la agarramos temprano. Y como te decía, es un buen punto. Agarrarlo temprano, o sea, y en eso te voy a decir, los maestros juegan un papel fundamental, porque son los que están ahí. Son los que están en el fuego, como yo digo, en la dinámica, viendo el que, mira, un maestro es un elemento clave en evitar que se afiance una situación de maltrato. Te doy 2 ejemplos. 3. Es verdad. Un niño hace una participación y todos los otros se ríen. Señal de alerta. Se burlan. A este lo están maltratando. Otra señal de alerta. Vamos a hacer trabajo en grupo. Fulanito se queda solo siempre. Y ese fulanito yo tengo que ponerlo caña porque hacer siempre... intervención. Entonces hay que hacer ahí intervención. Pero si el maestro se queda callado, si observa esas dinámicas que le ponen sobrenombre, que qué sé yo qué, y no hace nada, el orientador recibe lo que el maestro le trae. Entonces el maestro, tiene que haber una conciencia del maestro de lo que es maltrato, porque si el maestro entiende que eso no es maltrato o no tiene esa conciencia, entonces empezamos mal. Grave. Eso porque es grave. El primer ojo que tenemos, avisor, es el maestro en el aula. Bueno, ahí hay un gran compromiso, una gran responsabilidad por parte del maestro y del equipo de un centro educativo desde la gestión. De educar, de dar información, de capacitar en identificar los tipos de bullying. Y eso son acciones para prevenir. Claro. O sea, si yo hago conciencia, espérense, esto es bullying, esto no es bullying, pero esto es, vamos a ver cómo se van presentando, cómo podemos, entonces, hablar de esto es importante, pero como me decía una colega, no es tampoco enfatizar bullying, vamos también a enfatizar lo positivo, que sí queremos. Claro, exacto. Que sí esperamos. Claro. ¿Qué queremos promover? O sea, irnos a esa convivencia positiva y sana. ¿Y en qué consiste? Y se ve así que se ve. No nada más, ay, el enunciado, esto es la cultura de paz. No. ¿Cómo se ve? Operacionalmente. ¿Cómo se ve esa cultura de paz? Claro, ¿Cómo se ponerlo ven estos valores? En acciones concretas. Llevarlo a la práctica. Porque nos quedamos muchas veces en un discurso muy bonito, pero a la hora de la hora, como tú misma decías, se pone en evidencia que no estamos alineados. Claro. Entonces, espérate, cultura de paz. El valor o la habilidad que se desarrolla se aprende de la empatía. ¿Cómo se ve esto en el contexto del patio, en la merienda, en el aula, en una fiesta? Claro. ¿Cómo se ve esto? Porque de verdad a veces no queda claro. No queda claro. Y es muy importante partir del respeto. El respeto es un valor fundamental cuando estamos hablando de cultura de paz. Porque como dice, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, cuando tú respetas
la integridad del otro, Ay, sí. el espacio del otro, los materiales del otro, su nombre, sus características personales, que si es diferente, si le gusta el pelo así, o sea, el respeto a la individualidad, a la diversidad. Yo pienso que ese respeto es muy importante. El respeto, la solidaridad, ese valor de no solamente no hacerle al otro lo que tú no quieres que te hagan, pero sí hacer. Porque nos quedamos mucho en no haga esto, pero en hacer, acercarte, buscar. ¿En qué sí hacer? ¿En qué sí hacer? El que está, por ejemplo, y tú puedes hacer la diferencia con una pequeña acción, con una pequeña. A veces esa actitud hace una palabra de aliento, el estar y para decirle otro. a nuestros estudiantes y a nuestros hijos acciones concretas. ¿Cómo cuáles? No, si en un chat mandan una foto, tú la borras. Tú la borras y no la relajando a alguien, cosa, tú borras y tú no reenvías. Y denuncias. Mira, pero mandaron esa foto, fulanito la tiene. Eso, denunciar, borrar, no reenviar. No ser parte. No ser parte. Si te llega un chisme, no lo propagues, que eso queda ahí. Ya tú no lo vas a seguir propagando. Mira, a mí no me interesa, a mí no me gusta hablar mal de nadie. Si tú ves en un recreo una gente sola, invítalo a merendar contigo. Si tú sabes que una gente en un trabajo se va a quedar solo, dile que tenga el trabajo contigo. Si van a hacer una actividad, no dejen a nadie fuera, invítenlo al que sea del grupo. Si van a hacer un cumpleaños donde son 25 en el grupo y tú vas a invitar a 23, tú no vas a dejar. Incluye a los dos que faltan. Y ahí los papás, señores, por favor. Sí. Y yo he oído papás que dicen, es que es su cumpleaños. Y él invita a quien él quiera. No, pero es un momento, una oportunidad de educar. Ay, porque sí. esas dos personas que van ahí no van a representar gran cosa. A nivel de gasto ni de nada, pero para esas tú puedes hacer mucha diferencia. Dos personas, ser lo único dos que no invitaron al cumpleaños del grupo, es una marca de vida. Y tengo, por ejemplo, chat de grupo donde solo hay dos que no están. Son cosas que tú tienes que indagar. ¿Quiénes están en el grupo de WhatsApp del curso? ¿Y quiénes faltan? ¿Y por qué no lo incluyen? No, porque ellos son uno quedado. No, pero inclúyelo. Di que lo incluyan. Claro. O sea, uno es que tiene que fomentar esas acciones de inclusión. Y cuando uno oye que le están poniendo, por ejemplo, un sobrenombre a alguien del curso, no, para eso, no lo digas, no lo sigas diciendo. No es que él se ría, aunque él se ría. Eso le hace daño, lo hiere, lo ofende. Y de verdad yo he visto cosas en esos chats de muchachos que yo digo, wow, o sea, ¿cómo tienen la capacidad? ¿De dónde? O sea, yo creo que eso es una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿de dónde están sacando y aprendiendo? O sea, porque de verdad, señores, incluso los niños pueden ser muy crueles, muy crueles. Sí. Yo recuerdo una vez que yo estaba afuera, Ignacio me mandó un chat, me dice, mami, mira lo que están poniendo a otro compañero. O sea, que yo misma me quedé como fría, así, y él estaba como, a él le dolió, le preocupó por su compañero, no era él. Y me dice, mami, mira lo que están poniendo. Y qué bonito que tu hijo pueda tener esa sensibilidad también de decir, óyeme. Y yo cuando lo leí, yo dije, wow. Y recuerdo haber llamado a otra mamá y como que dije, o sea, aquí hay algo que no está bien. Claro. ¿Cómo o sea, lo que sale de ti? ¿Cómo y es está importante saliendo? Tener esa cultura entre los padres de que estemos a una. De que estemos en sintonía. Sí, porque entonces si es una mamá luchando contra la corriente ahí, o un papá. Exacto, porque tú llamas, mira, hay dos escenarios. Tú llamas, si tuvo una cosa así, lo prudente que tú llames a esa mamá, mira, en un chat tu hijo está diciendo tal y tal cosa, pero hay dos escenarios, que esa mamá se ponga... eso no es nada, ¿no? Exacto, eso no es nada. Eso minimice, son cosas de la edad, que lo defiendan, ¿no? Pero ahí también le han dicho. De forma agresiva también. Pero la verdad es que si tenemos esa cultura de paz y desde el colegio desde las escuelas se está promoviendo esa empatía y esa paz, pues entonces eso tiene que permear en los hogares y tenemos que estar sintonizados todo en tolerancia, como yo, tolerancia cero al maltrato. Tolerancia cero al maltrato, así es. Y ya para ir finalizando, Leslie, orientaciones. ¿Qué hacemos? Una vez ya vemos que sí, que se puede prevenir, como hablábamos, capacitación, hablar de esto, abordarlo, nuestras acciones, los valores, o sea, hay muchas formas de prevenirlo. Y como tú dices, también de agarrarlo a tiempo, o sea, de
de atender a tiempo. Por eso tú decías, estar alerta. Porque si se dejan pasar, como tú dices, entonces esa constante va dejando ya una marca en ese joven. Una presencia activa en los recreos, en los pasillos, en las aulas, mucha observación. Y señores, no normalizar, no minimizar esas, como tú decías, se rieron, lo afuerearon, se está viendo ya algo constante de un grupo, de un jovencito, y ese agresor, ¿cómo canalizar? Como tú decías, tiene ese liderazgo. ¿Cómo podemos canalizar ese liderazgo? Trabajar también con ese agresor. Claro. No solamente porque nos abocamos muchas veces al que está siendo agredido, pero también cómo canalizamos con ese agresor todo ese potencial. Claro. Tiene mucho potencial. Claro, en una situación de maltrato, tanto el agresor como la víctima están los dos en necesidad de ayuda. Sí. Los dos. No se puede el otro decir, no es el fuerte. Claro, no. Entonces, la persona que se deja agredir, que cae en esa posición de debilidad, hay cosas, señales de alerta que nosotros tenemos que trabajar. Porque hay señales de baja autoestima, de inseguridad, de cómo de falta de asertividad, cómo ha permitido que eso llegue hasta ahí, porque no se sienten la confianza de denunciarlo. Hay muchas señales de alerta que es bueno observar y trabajar a nivel terapéutico, porque lo que podemos sacarlo tal vez del colegio, podemos sacarlo del contexto de acoso, de bullying, de maltrato, pero si no tiene las herramientas en otro contexto, va a pasar lo mismo. Va a ponerse en esa posición de víctima, porque es una posición que asumimos. Y tú has dicho una palabra clave. Yo que estoy terminando mi máster en educación emocional, herramientas. Claro. Señores, una orientación importante, porque ya se nos fue el tiempo, es que promovamos de manera intencional las competencias, el desarrollo de competencias socioemocionales. Que definitivamente, o sea, esas herramientas, tener herramientas para enfrentar esas situaciones. Tenemos que fortalecer a nuestros hijos, fortalecer de manera sana, no el fuerte de tú eres el que te va a llevar. No. La fortaleza real, una fortaleza sana, interna, que le permita transitar por la vida, porque vendrán muchísimas situaciones, pero afrontar de manera sana, manejar, buscar la ayuda cuando sea necesario, que siempre insistimos mucho, esa capacidad de buscar ayuda, de atender, de quererse, querer a los demás y de aportar, señores, de aportar a una convivencia más sana. Me gustaría, Leslie, que tú termines, que ya me hicieron seña, con una orientación o un mensaje final para todos los que nos escuchan, que son padres, educadores, bueno, la comunidad en general, abuelitos, cualquiera que sea parte de la vida de un niño, de un joven que está viviendo su etapa escolar. Sí, es muy importante que fomentemos la empatía, el buen trato, la solidaridad, y que no solo lo hagamos con palabras, sino que con nuestros hechos nosotros seamos esa persona que dice, no, yo no voy a continuar con ese chisme, mira, no me hable mal de fulano, que nosotros no solo lo digamos con el discurso, sino que con nuestras acciones nosotros seamos un modelo de empatía, de buen trato, para así modelar de una manera práctica, que seamos ese modelo para nuestros hijos, para nuestros estudiantes, si somos maestros, ser ese modelo de inclusión, de empatía, de buen trato, si somos padres, que lo hagamos desde nosotros como persona, que no sea un proyecto externo, sino que nosotros como persona seamos esa voz, que sea la voz viva del buen trato, del respeto y de la empatía. Comenzar con uno mismo. Con uno mismo. Leslie, gracias. De mucho con demasiado, señores, mucho con demasiado. Cerramos el programa con nuestra frase. Gracias a ustedes también por acompañarnos y compartan que todo este contenido es valioso y debe compartirse. Cerramos con nuestra frase: la educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Hasta la próxima.